Oyendo los gritos de alegría de familiares, amigos y amantes que se reúnen para celebrar el fin de la peste en la ciudad de Orán, el doctor y cronista Bernard Riou piensa que se trata de una alegría amenazada, porque sabe lo que la muchedumbre alegre ignora, y es que el bacilo de la peste no muere ni desaparece. Puede permanecer dormido durante decenios en los muebles, en la ropa, espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en los pañuelos, en las maletas, hasta que un buen día la peste decide enviar sus ratas para la desgracia y la enseñanza de los hombres a morir a una ciudad dichosa. Camus representa el absurdo de la existencia en su maravillosa novela La peste, publicada en 1947, bajo la forma del bacilo de la pandemia, del bacilo de la peste, que es testimonio de una naturaleza que no opera bajo una voluntad divina, que no se ajusta a los deseos y a la racionalidad del hombre. Por lo tanto, hay que asumir una actitud de imperturbabilidad estoica, que no significa resignación, frente a fenómenos que están fuera de nuestro control. Lo significativo de la obra de Camus es que resalta la solidaridad humanista como praxis ante el imperio de la muerte, como la única práctica que puede promover una resistencia significativa de los seres humanos unidos en su compromiso por la defensa de la vida en las circunstancias más críticas y adversas. Sin embargo, lo que le falta a esa solidaridad humanista en la obra de Camus es el componente político, porque la mejor expresión de la solidaridad humanista es una praxis que se traduzca en una transformación política y económica para construir una sociedad que permita enfrentar estas crisis. Las crisis por enfermedades, pandemias, catástrofes naturales ponen a prueba la legitimidad de los estados y del sistema económico. Y es por eso que en el presente video, analizando la manera en la que el sistema capitalista ha respondido a la crisis generada por el COVID-19, por el coronavirus, me propongo argumentar que las instituciones del Estado burgués son absolutamente ilegítimas y que este virus muestra la vigencia de la categoría de proletariado y al mismo tiempo, trágicamente, evidencia que el proletariado es la gran víctima de esta terrible pandemia. El proletario que objetiva su trabajo vivo en el proceso de producción de una mercancía durante una jornada de trabajo recibe un salario que no remunera la totalidad del valor que crea con la objetivación de su trabajo vivo y que en el mercado se mide como precio. Ese valor que no se remunera en el salario y que el trabajador crea con su trabajo vivo, el capitalista lo acumula bajo la forma de una ganancia ilegítima que se convierte en propiedad privada. Ese proletario explotado por un modo de producción que busca extraer plusvalor relativo y absoluto, ese proletario enajenado, alienado y oprimido por la unidimensionalidad de la infraestructura económica capitalista, es la gran víctima de la pandemia actual causada por el COVID-19. Concretamente, el proletariado en el mundo está sufriendo a causa de las decisiones, decretos y políticas que han asumido los diferentes estados, mostrando que lo que impera en la política de la modernidad, en la política burguesa, no es un interés por salvaguardar la vida, por defender la dignidad, por garantizar los medios de subsistencia, sino un interés enteramente instrumentalizado al desarrollo del capital, que implica aumentar la riqueza de unos pocos a costa de la miseria de las mayorías. Nos encontramos ante un estado burgués que prefiere destinar los recursos derivados de una riqueza que es el producto de la objetivación del trabajo vivo de la clase obrera no remunerado a fortalecer el sector privado, a enriquecer a los bancos, a salvaguardar las grandes empresas, en vez de garantizar los medios mínimos de subsistencia para las familias que dependen de su salario. Nos encontramos ante un Estado que prefiere inyectar dinero a los bancos y a las grandes empresas antes que garantizar las condiciones fundamentales, básicas, para que se pueda llevar a cabo un confinamiento. Las familias que dependen del salario de su trabajo, que son proletariado en todo el sentido del término, deberían obtener una financiación del Estado, porque todo Estado burgués tiene la suficiente riqueza
material, económica, para garantizar los mínimos medios de subsistencia para que las familias que dependen de su salario pudiesen confinarse y de esa manera enfrentar la crisis y evitar un contagio masivo, prolongar la cuarentena, garantizando los medios de subsistencia a las familias que lo necesitan. Pero el hecho de que los estados burgueses prefieran invertir esa riqueza que se deriva del trabajo colectivo de la clase obrera no remunerado a fortalecer y salvaguardar sus intereses capitalistas, muestra la ilegitimidad de las instituciones estatales que no operan para defender la vida, sino que incluso en épocas de crisis, frente a una pandemia, siguen respondiendo a los intereses de la clase dominante. No les importa que el proletariado, que no tiene medios de subsistencia, que en muchos casos ha perdido su única fuente de ingresos, su trabajo, su salario, y ya ni siquiera es proletariado, sino son desempleados que tienen que salir a buscar alguna manera de sobrevivir. No les importa que tengan que salir, que se contagien, que empeoren la situación y que mueran. En ese primer plano, de la manera en la que se destinan los recursos bajo la lógica del capital, ya podemos ver la ilegitimidad de las instituciones burguesas. Otro aspecto que muestra la ilegitimidad del modo de producción es la instrumentalización de la ciencia a la lógica del mercado, a la industria de la guerra, a una tecnología que contamina y destruye el medio ambiente. Cuando analizamos el caso de las farmacéuticas, es posible plantear la hipótesis de que la investigación médica científica se hace no con el propósito de descubrir curas efectivas ante ciertas enfermedades, sino más bien con el interés de fabricar medicamentos que generen una dependencia rentable. Es mucho más rentable que un paciente consuma un medicamento toda su vida a que se cree una cura realmente efectiva para una enfermedad dada, sin mencionar que en el capitalismo el conocimiento científico que prima es aquel que se puede aplicar principalmente a la investigación militar y al desarrollo de las posibilidades destructivas de armas que ya tienen la capacidad para erradicar la vida sobre la faz de la Tierra. Es más probable que un físico que instrumentaliza su conocimiento para la fabricación de armas nucleares obtenga recursos para su investigación que un físico que trata de aplicar el conocimiento del átomo para la creación de plantas y reactores nucleares que puedan dar energía y puedan ofrecer una solución a la crisis de la energía no renovable. En ese sentido, el capitalismo que instrumentaliza la ciencia a la industria de la guerra, que promueve una investigación enteramente enclaustrada dentro de los intereses nefastos del capital, es otra característica que vuelve ilegítimo todo el sistema burgués y que hace necesario una transformación. Concretamente, en la actual pandemia, vemos que los sistemas de salud a lo largo y ancho del mundo han sido abrumados por la cantidad de pacientes, no pueden responder a tantos casos. Pero ¿por qué no pueden responder? ¿Por qué la capacidad hospitalaria es tan pobre? No se trata de crear una sociedad en donde mágicamente se pueda responder a una pandemia de esta magnitud, pero sí es posible pensar en una sociedad en donde los estados burgueses no inviertan la mayor parte de su presupuesto en el desarrollo militar o en el desarrollo de una industria que conduce a las crisis de superproducción basada en la obsolescencia programada, sino que destinen la mayor cantidad de recursos al desarrollo del sector de salud. Esa es la primera necesidad básica de un Estado auténticamente civilizado. Por lo que, en síntesis, esta pandemia ha mostrado que el Estado burgués, que opera bajo los intereses del capital y no para salvaguardar la vida, que decreta normas y leyes que no garantizan el acatamiento del confinamiento, un Estado burgués que prefiere invertir en una ciencia instrumental como una nueva forma de ideología opresiva y destructiva, tiene que transformarse porque conduce al desastre, a la muerte, a la destrucción, enfrentando crisis que necesitan de una infraestructura económica y de una organización política distintas, verdaderamente democráticas y comprometidas con defender la vida de las mayorías. De manera que la gran conclusión, la gran moraleja que podemos extraer de la experiencia actual de la pandemia causada por el COVID es que la solidaridad humanista que Jacques Camus describe de forma inmortal en su maravillosa novela La peste, no solo tiene que tener un componente práctico en la medida en la que el doctor
se expone y trata de curar a los enfermos, trata de menguar el avance del imperio invisible, de una muerte silenciosa pero inclemente, sino que esa solidaridad humanista debe salir de los confines de la acción inmediata para convertirse no solo en una acción de solidaridad con los más necesitados, sino en la conciencia de que es el Estado burgués y la estructura del sistema capitalista responsable de las muertes y del sufrimiento. Si se tuviera un modo de producción en donde los recursos y las riquezas no fuesen destinados para salvaguardar los intereses de la clase dominante, se tendría una capacidad hospitalaria mayor, una ciencia y una tecnología realmente comprometidas con mejorar la condición humana, se tendrían medios de subsidio para garantizar el confinamiento de los más necesitados y, evidentemente, el impacto de la crisis sería mucho menor, por lo que la moraleja es dirigir la conciencia de lo que está ocurriendo hacia el Estado burgués, es el sistema capitalista, y mostrar la urgencia de dar al traste con este sistema que, si continúa con sus crisis de superproducción, con la acumulación de armas de destrucción masiva, con la explotación del proletariado, con el empobrecimiento de continentes en el marco de la lucha entre capitales en el mercado mundial, pero sobre todo con esa ciencia y esa tecnología que destruyen el medio ambiente y que desarrollan armas con una potencialidad destructiva realmente apocalíptica, si continúa ese sistema desarrollándose tan caóticamente como lo ha hecho desde el siglo XIX, no va a haber un porvenir ni un futuro para la humanidad. Estamos en un momento crítico que exige la transformación de ese Estado burgués ilegítimo que se deriva de un modo de producción criminal, opresivo y destructivo.